Luego de años y años de películas live action de Transformers, el público ya estaba quemado de tener siempre lo mismo, por lo que desde hacía un tiempo Paramount ya iba preparando una nueva entrega bastante alejada de todo lo que habíamos tenido hasta ese momento. Mientras un nuevo universo se estaba cocinando en el lado del live action, el lado animado estaba preparando nuevos proyectos. Uno de esos terminaría siendo Transformers One, porque si todo este tiempo ya habíamos visto el conflicto entre Autobots y Decepticons, era momento de volver en el tiempo a donde todo comenzó, y así descubrir cómo es que surgió este conflicto desde el inicio. Claro que dentro de cada versión y cada universo, este conflicto no inició exactamente igual, pero en esta ocasión la historia que tenemos en esta película será la que conoceremos. Una época donde todo era diferente, una premisa muy llamativa que aseguraba el éxito de la cinta, pero que desgraciadamente no fue así. Pero, ¿por qué? Nuestra historia comienza en Cybertron. Ese planeta que tanto es mencionado en otros lados, ahora lo vemos en plena vida en esta película, más o menos, pues aunque este planeta aún es habitable, tiene varios problemas. Ahí conocemos a Orion Pax, un minero que en busca de información termina viendo la historia de Cybertron, el cómo Primus, un coloso, forjó Cybertron en base a él, creando así a los primeros seres, que serían conocidos como los Prime. Estos junto a la matriz del liderazgo ayudaron a desarrollar la sociedad de los Cybertronianos. Sin embargo, luego de un peligroso viaje, estos desaparecieron, a excepción de uno de ellos, Sentinel Prime, quien ahora gobernaba el planeta dándole paz y esperanza a los habitantes. Muy linda la historia, pero Orion no tenía permiso de estar viendo esas cosas, siendo descubierto por dos guardias a los que evade con la técnica más conocida de los Transformers. Por suerte no estaba solo, pues tenía un amigo que le cubría la espalda. Se trataba de D-16, otro minero que era fan de los Prime, al igual que casi todos, pero en específico de Megatronus Prime, quien se decía era inmensamente fuerte. Estos dos eran inseparables, jamás harían nada contra el otro. Aún así, Orion sabe que los recursos de Cybertron se están acabando, por eso los mineros trabajan tan duro para obtener minerales, pues desde la desaparición de la matriz del liderazgo, el flujo de Energon, que era un mineral vital para los Transformers, se había detenido. Por lo mismo, el planeta había comenzado a tener cambios, los cuales ponían en peligro a todos los mineros en cada excursión. De esto y la bondad de Orion, sería castigada la capitana de los mineros, Elita. Wow, vaya que los policías en este planeta son todo un tema. Honestamente, ya para este punto todos podían notar que las personalidades de ciertos personajes son muy diferentes a lo que conocemos, y obviamente es porque los personajes son jóvenes y todo eso, pero también no podemos ignorar que las personalidades de Optimus y Megatron están moldeadas de una forma moderna, más burlesca y más informal. Admito que en un inicio me costó un poco acostumbrarme a esto, porque si bien uno puede pensar que los personajes serán más joviales, no espera que sean tan distintos. Esto claro lo hicieron para quedar con la chaviza y todo eso, pero bueno, uno se acostumbra y realmente no me molesta, ya que siguen manteniendo parte de lo que los hace característicos, y mucho más cuando llegamos al final. Optimus es agradable, así como el resto del elenco destaca por su propia cuenta. Todo bien excepto por un personaje que me sacó de quicio, pero con ese tipo ya llegaremos. Bien, volviendo a la historia, Sentinel anuncia que su búsqueda de la matriz de liderazgo ha sido un fracaso, pero que seguirá buscando. Aún así, también les dice a todos que el día de mañana no habrá trabajo, así que podrán asistir a una carrera de esas que eran populares en Ayacon, el lugar donde vivían todos. Orion está cansado de la vida que tienen, pues sabe que es probable que un día terminen muertos en la minería, sin haber logrado nada en la vida, así que le comenta a D-16 sobre participar en la carrera, a lo que su amigo se niega a sabiendas de que no podían transformarse. La cosa con ese tema es que había una serie de Cybertronianos que no podían transformarse a falta de un engranaje, lo que le permitía a otros ser superiores a ellos. Aún así, Orion engaña a D-16 para participar, arriesgando la vida de ambos, pero emocionando a todos los mineros, y para sorpresa de todos, ellos ganan. Al haber perdido esperaban un castigo por meterse de imprevisto, pero son elogiados por el mismo Sentinel, lo que les sube mucho la moral. Esto duraría poco porque serían degradados al oficio más bajo posible, el área de fundición. Allí conocen a B-127, que terminaría siendo Bumblebee para nosotros o B para los amigos. Un personaje que desde el primer momento nos muestra que le falta un tornillo o posiblemente dos, y aunque en un inicio se veía simpático, más tarde me daré cuenta de que lo prefiero mucho.
mudo. También por conveniencia de la trama, resulta que un mensaje de los Prime había terminado en la basura, por lo que Orion y D16 lo encuentran, dando con la posible ubicación de la matriz del liderazgo. Esto es una gran oportunidad para todos, ya que les permitiría ganar el prestigio para salir de allí, así como para ayudar a todo el planeta. Vi iría con ellos para ayudarlos a encontrar el objeto, y aunque D16 no quería, termina siguiendo a su amigo. Para salir de la ciudad debían subir a un tren de Energon, pero no esperaban ser descubiertos por su antigua jefa, Elita, quien tratando de detenerlos termina siendo arrastrada con ellos al viaje. Y no sé si soy el único, pero todo el paisaje me recuerda a los típicos fondos de pantalla que hemos visto por ahí alguna vez. Todo en esta película tiene un diseño y animación bastante geniales. Las texturas, la iluminación, los movimientos, todo hace parecer tan realista y a la vez tan juguetes a estos personajes. El cómo se mueven a veces me recuerda un poco a cómo se movían algunos juguetes en Toy Story, aunque esta vez más robóticos. Creo que la cinta, sin gastar 300 millones como Disney, sabe usar muy bien sus elementos, dando secuencias que se ven espectaculares y con su propio estilo. Muy bien de parte de Transformers One aquí. Incluso cuando el planeta se está transformando y volviéndose loco, se ve bastante bien. No sé, yo visualmente disfruté mucho esta película. Es hermosa. Lástima que no pude apreciar de todo el viaje porque Vi existe. Vi en esta película es tedioso. Desde el inicio nos dicen que está medio loco, pero nunca sueltan ese lado suyo. Es más, lo explotan y no de forma divertida. El tipo habla y habla y habla y nunca se queda quieto, siempre está haciendo alguna tontería. Y no es como el burro de Shrek, que al menos ese daba risa. No, este tipo es desesperante. Hicieron a mi Transformer favorito el personaje más irritante de la película. Es curioso porque en la misma película dicen que el tipo habla mucho, pero en vez de que solamente se quede en una molestia para los personajes, lo extienden para que sea una molestia para el público también. Vi es lo peor de la película para mí. Por suerte, no tardamos en tener cosas interesantes de por medio, pues en las afueras de Ayakon existía una amenaza muy grande, los Quintessons. Estos eran una raza alienígena muy peligrosa para los Transformers, siendo enemigos de la especie desde hace mucho, causantes de la muerte de los 13 Primes originales, a excepción de Sentinel, claro. Estos tipos se la viven patrullando las afueras, sintiéndose como una verdadera amenaza. De verdad, los tipos imponen muchísimo, y el giro de animación realista contra los robots los hace ver más serios. El viaje del equipo los termina llevando a la última ubicación de la matriz de liderazgo, que a su vez también es el lugar donde todos los Prime fueron asesinados, todos menos uno, Alpha Trion. Este es reactivado, mostrando las heridas dejadas por la batalla. Los Prime habían sido masacrados en ese combate, hasta el poderoso Megatronus Prime había caído. Allí el anciano nos revelaría la verdad, una dura verdad. Resulta que todos habían sido convocados a ese lugar durante la amenaza Quintesson. Sin embargo, antes de poder actuar, habían sido traicionados por Sentinel Prime, quien había hecho una alianza con el enemigo para quedarse con el poder. Sin embargo, al ser de corazón corrupto, la matriz de liderazgo se hizo polvo en sus manos. Ahora él gobernaba Cybertron explotando a los Transformers para darle el Energon en secreto a los Quintessons, quienes lo tenían como un esclavo más de una guerra perdida en silencio. Esto arruina la percepción de D16 por alguien a quien admiraba. Alpha Trion ya estaba muy herido, por lo que no podía hacer nada al respecto. Por eso decide potenciar los cuerpos del equipo que lo había encontrado, dándoles al grupo la capacidad de transformarse. Porque sí, también nos habían contado que Sentinel Prime le había quitado su engranaje de transformación a toda una generación de Transformers para usarlos como esclavos. Ahora el equipo era más fuerte que antes, lo que les daría una oportunidad contra Sentinel y su ejército. Sin embargo, son descubiertos por los soldados de Sentinel, por lo que Alpha Trion le dice a Pax y al grupo que lleven las grabaciones de lo que sucedió a Ciudad Ayakon, para así revelar la verdad al planeta. Una vez estos se retiran, Alpha Trion es capturado por Arachnid, mano derecha de Sentinel, quien termina asesinando a Alpha Trion. Por otro lado, el equipo emprende su camino de vuelta a casa, aprendiendo a usar sus nuevos modos vehiculares. También vemos que D16 no había tomado para nada bien la noticia de Sentinel, generando en él un sentimiento de odio y venganza por lo que les había hecho. Así también comenzó a tomar el liderazgo del equipo, pues estaba harto de las decisiones imprudentes de Pax. Solo él podía tomar la iniciativa de asesinar a Sentinel. Y es verdad que este lado oscuro que tiene D16 no es forzado, pero creo que el desarrollo del robot reservado a Vengador despiadado sucede muy rápido. Creo que debieron darle más tiempo a ese punto, pero no, casi que sin dudas D16 ya tiene claro lo que quiere. D16 fue decepcionado, todo lo que creía correcto, lo que admiraba y lo que quería en la vida era una mentira.
chica. Había sacrificado tanto y se había portado bien en vano. Entonces es obvio y entendible que ande enojado. Y no digo que ande mal en la película, sin embargo, sí me hubiera gustado un poquito más de esto sabiendo lo que haría al final. Quizás también afecta el tema del doblaje en latino. No vamos a enfocarnos mucho en esto por ahora, pero digamos que la voz de Megatron en esta película no es la mejor. Y bien, que en el camino el grupo se topa con toda una liga de Transformers que se había quedado en las afueras. Eran la guardia de élite de Cybertron, quienes sabían la verdad sobre Sentinel y estaban en su contra. Por ello, Pax intenta convencerlos de unirse a su causa, pero estos se niegan al estar al mando de otro. D-16 piensa que las pequeñas victorias de la guardia eran inútiles, pues al final Sentinel seguía al mando, así que ante la provocación de Starscream, D-16 termina sometiéndolo, ganando la admiración de todos los soldados, entre ellos Soundwave y Shockwave. Sin embargo, Pax no estaba muy cómodo con lo que le estaba pasando a D-16. Aún así, el momento sería interrumpido por Arachnid, quien los había seguido hasta allí con su ejército para capturarlos, llevándose aparte de la guardia a B y a D-16. Por suerte, tanto el buen Orion como Elita lograron salir de esa, quedando junto al resto de la guardia con mucha incertidumbre. En el palacio de Sentinel este ya celebraba su victoria, sin embargo D-16 no se deja afectar por las palabras de Sentinel, recordándole que solo era un cobarde y un traidor. Por ello es torturado por el villano, pero ya se había ganado el respeto de los presentes. Pax ya no tenía la motivación para seguir, pues las grabaciones de la traición de Sentinel habían sido destruidas, pero Elita le devuelve esa motivación, recordándole que a pesar de que otros eran mejores que él en muchas cosas, él tenía una cualidad especial, la esperanza. Así que vuelven a Ayacon para hablar con los mineros. Estos, al ver cómo Pax había cambiado, son convencidos de la verdad sobre Sentinel, pues este ni siquiera era un Prime, solo era un asistente con aires de grandeza. Pax convence a todos de que demuestren lo que valen, y que los mineros, a pesar de no tener engranaje, valían tanto como cualquiera, y que ahora ellos iban a salvar Cybertron. Es así como llegamos a lo que sería, entre ambas facciones, la batalla final. Pax choca el tren de Energon en el palacio para rescatar a D-16, mientras que el resto de la batalla se libra en Ayacon. El combate es duro entre todos los Transformers, sin embargo, Elita logra acabar con Arachnid, usando su memoria para transmitirla en toda la ciudad, revelando así el trato que hizo con los Quintesson. El reinado de Sentinel estaba acabado, pero D-16 aún estaba en peligro. De todos modos, D-16 es bastante rudo, llevando a Sentinel a otro lado para así derrotarlo contra todo pronóstico. D-16 quiere asesinar a Sentinel, pero Pax no estaba de acuerdo, pues iniciar una nueva era para Cybertron con un asesinato no era la mejor opción para lo que querían construir. Aún así, D-16 estaba convencido de que ya no volvería a creer en lo mismo que antes. La paz no era una opción con Sentinel, así que intentando matarlo termina disparándole a su amigo. Este termina conmocionado por lo ocurrido, arrepentido de lo que hizo, pero este ya estaba cansado de cargar con Orion, así que decide dejarlo ir, traicionándolo. Como dije, el paso de D-16 al lado oscuro no es forzado. Creo que nos dan suficientes elementos durante la película para que nos lo creamos, pero lo que sí siento medio raro es que haya traicionado a Pax. Digo, antes de este momento no es como que hubieran peleado o se hayan tenido un gran conflicto entre ellos. Quizás no estuvieran de acuerdo siempre, pero estos dos eran amigos cercanos, se apoyaban y creían en ellos a pesar de las tonterías que hiciera el otro, y que de pronto D-16 le haya dado igual la muerte de Pax me parece raro. Que se ponga violento con el tema de Sentinel lo entiendo, acabaron con todo lo que creía, pero de eso a que le importe nada matar a Orion, creo que fue muy repentino, creo yo. D-16 acabaría con la vida de Sentinel, tomando el engranaje que este había robado de Megatronus Prime. Asimismo, el cuerpo sin vida de Pax caería hasta el corazón de Cybertron, siendo consumido por este. D-16 absorbería el nuevo poder que había obtenido, mientras que la matriz de liderazgo reaparece ante Pax, pues su bondad estaba siendo recompensada por esta. Así es como D-16 se convertiría en Megatron, y Orion Pax ahora sería Optimus Prime. Estos tendrían un combate donde Optimus aprendería de sus nuevas habilidades, era incluso más fuerte que antes, y ante la sorpresa de Megatron ya no podía ser superior a su enemigo, pues el poder que le había dado la matriz era más fuerte, y así es como este sucumbió ante Optimus. Megatron es desterrado de Ayacon junto a sus seguidores, aunque este prometería regresar. Optimus Prime usaría la matriz de liderazgo para devolver el flujo de Energon al planeta, dándole esperanza y habilidades a todos, mientras que Megatron reuniría cada vez más soldados quienes lo admiraban por su poder. En cuanto a los Quintessons, estos no volverían a aparecer, pues el planeta estaba ahora bajo la protección de un nuevo grupo. Así es como comenzaría también una nueva guerra, y así es como nacerían los Autobots y los Decepticons.
La película, como todos sabemos, fue un fracaso. La película fue recibida con críticas positivas tanto de la audiencia como de la crítica. Incluso varios afirman que se trata de la mejor película de Transformers en mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué salió mal? Se pueden hablar de varios factores, como de la polémica con su doblaje. El doblaje es un factor que muchos tienen en cuenta a la hora de ver estas películas. Si bien muchos prefieren ver las cosas en su idioma original, tampoco podemos negar que el doblaje sigue siendo el medio principal por el que muchos miran los productos. Se tomó la decisión de incluir a algunos Star Talents en papeles importantes de la película, siendo el de Bumblebee y sobre todo el de Megatron la voz que más dio de qué hablar. Incluir a Star Talents en una película no tiene que ser necesariamente malo, siempre y cuando sean gente lo suficientemente capacitada o que por lo menos su voz quede con su personaje. Eso no ocurrió aquí, y Megatron fue quien más sufrió de esto, arruinando un poco su participación. Ya hemos visto que en otras producciones se usan a muchos Star Talents para atraer audiencia. Sin embargo, al menos en varios de estos casos se hace en personajes que no tienen más de un minuto en pantalla. Aquí tenemos a un cantante de protagónico, algo que nos recuerda al caso de Ricky Martin en Hércules de los 90, supongo. Simplemente no puedes hacer eso, y si lo haces y queda mal, la gente va a reaccionar mal. Pero ese no fue el único problema. Pusieron la película en una mala fecha, con competencia que la terminó opacando o prefiriendo esperar a que se estrene otra película que estuviera cerca. La película no cubrió los gastos de la producción, es más, le dio pérdidas al estudio, enterrando las posibilidades de que llegue una secuela. Aún tenemos un proyecto live action en desarrollo, pero fuera de esto, la franquicia, al menos desde mi punto de vista casual, no luce tan bien. Hace poco anunciaron la cancelación de un videojuego importante de la marca, y aunque escuché por ahí que no está del todo descartado que haya una secuela de Transformers One, las cosas se ven difíciles. ¿Tú qué opinas de esta película? ¿Merecía mayor éxito? ¿Por qué fracasó? Igualmente, para el público casual que se interesó en esta película, no es como que no haya contenido de Transformers. Hay decenas de años de contenido por ahí que siempre se puede ver y comentar. Yo mismo estoy interesado en seguir explorando más de este universo, pero si quieren que siga subiendo cosas de Transformers, dejen su like. Esperemos que la historia de los Autobots y los Decepticons continúe por muchos años, pues aunque este pueda parecer el final, también puede que sea solo el inicio de más cosas.